Hola amigos, sean muy bienvenidos a mi canal. Otra vez por aquí enseñándoles. Hoy voy a enseñarle yo un bolso saco que se puede llevar como bolso o mochila. Este bolso saco lo voy a hacer de gobelino, yacar gobelino, una mezcla de materiales, como siempre que mis trabajos saben de que los hago mezclando materiales. Muchas veces son materiales reciclados, como el jean y estos retales de tapicería. Son totalmente nuevos, pero son de retales, tela sobrante. Entonces, esta vez voy a hacer con todo nuevo. ¿Qué pasa? Yo tengo también hecho otro bolso saco que al final se los voy a enseñar para que vean la variedad de combinaciones que podemos hacer con diferentes materiales, con diferentes telas. Entonces este lo voy a hacer de yacar gobelino y una combinación de lona canvas. Ustedes pueden combinarlo en algodón, en lo que quieran combinarlo, o hacerlo de color entero. Voy a utilizar 2 pedazos de yacar gobelino de 18.5 por 43. También 2 pedazos de lona canvas de 18.5 por 43. También voy a usar guata termoadhesiva que se pega con plancha. Es una guatica, puedes llamarle fibra, puedes llamarle, no sé cómo le llamarán en cada uno de los lugares donde ustedes viven, pero bueno, yo aquí la conozco como guata termoadhesiva o estabilizador termoadhesivo. Esto es un estabilizador fino que medirá 180 gramos, algo parecido, o un poquito menos. Es fino, es como para hacer neceseres, pero como en este caso esta mochila tiene que tener un poco de como movilidad, ¿no? No puede ser tan rígida. Yo estoy usando este termoadhesivo para darle cuerpo, pero no darle tanto a rigidez. Entonces vamos a usar 2 termoadhesivas que van a medir 35 por 43. Vamos a utilizar esta zipero cremallera que va a medir 36 centímetros. 36 y medio. También 3 anillas cuadradas de 3 centímetros o 30 milímetros. 2 carros cursores de cremallera, carros o cursores de cremallera como lo conozcas. El forro, en este caso yo lo forro en lino, pero ustedes pueden forrarlo con lo que tengan a mano, con lo que dispongan. El forro va a ser de 35 por 43, 2 piezas igualmente. Y voy a hacerle un bolsillito que va a medir 25 por 32 y medio. 25 por 32 y medio. Vamos a necesitar mínimo 2 metros y un poco de correa de mochila, correa, en el caso mío estoy usando correa de lona de algodón, pero usted puede usar correa de nylon, lo que usted tenga a mano. Y sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar a unir las piezas. Es importante decirles que si usted va a hacer el trabajo con yacar gobelino o cualquier tipo de yacar o loneta, una loneta fuerte que se deshilache, que usted vea que se deshilache, tiene que pasarle un zigzag. Primeramente
para que, bueno, para cuando usted esté trabajando no se vaya a deshilachar y después que esté cocido vaya a haber algún accidente. Entonces vamos a comenzar uniendo las piezas a 7 milímetros por el borde de pisacostura y vamos a unir las dos, el yacar y la lona Canva, derecho con derecho. Bueno, ahora ya terminamos y ya unimos la pieza y ya la pieza queda así. Vamos a planchar y aplanar bien las costuras. Entonces vamos a lo que yo le llamo entretelar, que es pegar la guata termoadhesiva o la entretela termoadhesiva, que también ustedes tienen entretela, la pueden hacer semirrígida, no tan dura, pueden entretelarlo también para que no les quede tan duro. Entonces vamos a ir a la plancha, que esto no tiene ningún tipo de ciencia. Siempre cuando vayan a hacer esto tiene que ser con para el que no lo sepa, ¿no? El que lo sepa, perfecto. Tiene que ser con el quitado lo que es el vapor. Entonces, si su tela ve que no es una tela muy resistente, porque tiene que estar unos segunditos aplanando, no así, sino así, entonces le vamos a poner, ese es un consejo para el que no sabe, un paño por arriba para que aguante mejor. Y van a ir dejando unos segunditos por cada pedacito hasta que vean que ya está pegado completo. Bueno, ya teniendo ya todo entretelado, yo le paso una costura de seguridad para que no vaya a hacer el movimiento, cualquier cosa se vaya a zafar el pegamento. Entonces lo que hago por los bordes, bien a la orillita, le paso una pequeña costura. Bueno, después de haber asegurado lo que son los bordes, ahora le voy a pasar por el centro, a cada lado de la costura del centro, una puntada pegadita al centro de cada lado, más o menos a 5 milímetros. Bueno, ya está pasada ahora la costura. Ya este es el momento ahora que si usted tiene, no sé, una etiqueta para ponerle, lo que quiera ponerle en el cuerpo del bolso por fuera, se lo pone ahora, porque ya después es más difícil. En el caso mío tengo una etiquetica, se la voy a poner, pero bueno, no es necesario. Si usted no quiere, no se la pone. Yo le doy el consejo porque es más fácil antes de unir las piezas y a poner todo lo que se le vaya a poner. Bueno, ahora van a hacer tanto como arriba como abajo, tanto en el forro como en la tela exterior. Van a hacer un cuadrado de 3 por 3. Van a abrir un cuadrado en cada esquina, tanto superior y exterior, de 3 por 3. Ahora vamos a hacer el bolsillo de
el forro. Es fácil. Vamos a pasar una costura a 7 milímetros o a 10, como usted prefiera, pero bueno. Y vamos a pasar por aquí, aquí y aquí. ¿Qué vamos a hacer? Que aquí vamos a dejar un espacio para poder virar el bolsillo. Vamos a ir dándole unos cortecitos para que aquí después puedan poner bien cuando doblen se vea mejor. Bueno, aquí ya lo tengo planchado, doblado las puntas, girado, planchado y doblado las puntas. Ahora aquí vamos con un punzoncito o con algo que tengan, vamos a retirar ya lo que nos quede adentro, que siempre nos queda algo, una puntica, algo adentro. Con esto lo sacamos hacia afuera. ¿Ves? Ahora vamos a proceder a pegarlo, coserlo, mejor dicho, a la tela. Bueno, aquí como ven yo marqué los centros con la plancha. Siempre que vayan a hacer un bolsillo, marquen el centro del forro, marquen el centro del bolsillo y entonces lo ajustan a 9 centímetros. A 9. Como esta es bastante larguita, la ponen a 9 centímetros del borde de arriba. Entonces van a pasarle una costura. Esta es la parte que quedó abierta. La ponen hacia abajo y van a empezar a pasarle la costura aquí, aquí, aquí y viran de nuevo. Yo en este caso le hago siempre doble costura. Y aquí yo le voy a poner un botoncito, pero si ustedes quieren pueden pasar una costura y le salen 2 compartimentos para bolsillo, como ustedes quieran. Voy a aclararles algo. El bolsillo se pone, por supuesto, por la parte más alta. 43 centímetros. La parte que mide 43 centímetros, que va a ser el alto de nuestro bolso saco. Y de ancho serían 35. Entonces el bolsillo se pone a 9 centímetros por la parte que tiene 43 centímetros. Vamos a empezar a coser el bolsillo. Perdona porque lo que tengo hoy para grabar no tiene estabilidad y se mueve mucho. Esta máquina se mueve bastante. Bueno, ya están cosidos los bolsillos. Ahora voy a ponerle el snap. Van a poner la cremallera en esta posición, los dientes para adentro y lo que es la parte de la tela para afuera. Como ya picamos un poquito más, no pasa nada. Yo siempre pico un poco más por si acaso, porque todo puede pasar. Como esto va a llevar dos cursores o carros, como se le llaman en cada país. Va a haber 2 cursores para que abra mejor. Entonces, yo lo hice con una cremallera continua. Si lo va a hacer con una cremallera normal, tiene que darle también un poquito más. Eso es como
como usted quiera. Ya esto, aquí está seguro porque ahora ponemos el forro arriba. Déjame buscar la parte del bolsillo. Le pone el forro. Voy a cortar los hilos estos que hay. Le van a poner derecho del forro con derecho de la tela. La van aquí a ajustar bien para que quede esto así. ¿Ves? Y entonces, por la misma costura que pasaron, van a pasarle. Ahora les quedaría de esta manera. Van ahora a... Mira, tienen que tener en cuenta que el zipper o la cremallera tiene que estar estos dientes derecho con el derecho de la tela. El diente para adentro y la tela del diente para afuera, ¿vale? Porque se presta confusión. El derecho contra derecho, siempre así y para adentro, y la tela para afuera. Ya aquí le hemos dado la vuelta y entonces ahora es coser aquí en la esquinita para doblar esta parte que quede fijada. Ahora pasamos a poner los cursores o carros. Vamos a poner los cursores ahora. La misma operación por el mismo lugar. Que queden. Van a poner aquí arriba de la cremallera, en el final de en el final, van a poner las anillas con la correa tienen que medir 8 centímetros el largo de la correíta esta que le van a poner aquí, para que cuando doblen se quede más o menos en 4 centímetros. Entonces, algo muy importante es que van a coserla, pero le van a dar nada más 2 o 3 puntaditas aquí arriba, con mucho cuidado. Si no tienen máquina industrial o tienen máquina casera, tienen que tener mucho cuidado. Lo dan cogen la rueda con la mano y poquito a poco van pasándole 2 o 3 puntaditas. ¿Por qué? Porque no puedes chocar aquí con los forros. Estos dos forros no pueden chocar. Entonces aquí, en la orillita aquí, le dan 2 o 3 puntaditas. ¿Ven aquí? La puntada no puede llegar aquí. En ninguna. Tiene que ser en el centro. En el centro tiene que estar. Esto es para aguantar esto aquí mientras estamos cosiendo lo demás. Y ya después van a ver cómo se cierra esto. Bueno, ahora vamos a poner esto en esta posición, a lo largo. Tela exterior, cuerpo del bolso con el forro de esta manera. Y vamos a cerrar aquí, aquí, aquí y aquí. Después vamos a cerrar el fondo y aquí en el fondo vamos a cerrar y vamos a dejar
abierto aquí, de aquí a aquí. Vamos a empezar a coser normalmente como se cierra, con una costura recta. Bueno, ya que tenemos cosido todo, que dejamos abierto, por supuesto, los cuadraditos que cortamos. Metemos la mano por el hueco y vamos a introducir la cinta por la parte de abajo, toda la cinta. Espera, un pequeño accidente, no pasa nada. Se me volvió a salir. Espera, tienen que dejar un pedacito fuera. Ahora les explico. Van a meterla y van a dejar un pedacito como este afuera, las dos. Ahora metemos la otra igualmente. Bueno, ahora ya teniendo metida toda la cinta, la correa por donde les acabo de mostrar, vamos a hacer una costura aquí. Es poniendo bien esto en el centro, le pasamos con la máquina por aquí. Asimismo van a hacer con esta igual. También después cerramos la costura también del forro, siempre dejando por supuesto el huequito para darle la vuelta. Bueno, ya aquí yo le cosí, como pueden ver, aquí, como esto es algodón, le pasé una tijera de zigzag, pero si ustedes tienen una cinta de poliéster, le pueden poner fuego aquí un poquito para que ella como que se le haga aquí una cosita para que no se zafe. Aquí yo le puse zigzag, le puede pasar también un pequeñito zigzag aquí también, porque esto es algodón, esto sí no lleva. Entonces ahora ven, venimos para acá, para la parte de arriba, y vamos a coger todo esto, lo que es la cremallera, la parte de atrás de las anillas, de la correa de las anillas, y todo esto le vamos a hacer lo mismo que en la parte de abajo. ¿Ves? Aquí le van a hacer así y van a pasarle una costura. Van a coger forro con esto, con el cuerpo, en la cremallera, zipper y la parte de la anilla. Van a coserla igual del otro lado. Bueno, ya teniendo esto ya hecho, podemos cortar lo que queda de la cremallera. Y procedemos a quitar, a virar lo que es nuestro bolso. Una cosa a tener en cuenta es que cuando vayan a hacer la unión aquí, tienen que tener, porque la cremallera tiende el carro de la cremallera a metérsele aquí. Tienen que tener en cuenta que no esté metido aquí porque les puede partir la aguja, y tienen que tener en cuenta no hacer la costura muy para acá porque también está la anilla. Tiene que tener más o menos un dedo. De ahí para allá no puede haber costuras ni nada, y siempre cerciorarse porque a mí se me mete para acá
Y entonces si se te mete aquí te pasa la aguja y se te rompe la aguja. Bueno, y al virarlo tienen que quedarle así en forma de caja, como si fuera una cajita. Entonces vamos a venir esta primera, cualquiera de la que va, esta que viene a la sencilla, la pasas por aquí y la pones en la primera doble que hay aquí, porque son dos, ¿vale? Esta que está al lado de la sencilla, la pasas por abajo de la sencilla, por arriba que diga, y la vienes aquí a la que le queda más cerca. Vas a hacerle una costura aquí, ¿vale? Esta que está de este lado, la vas a pasar aquí, va a venir por encima y la vas a meter en la sencilla. Y le pasas una costura para cerrarla. Y te va a quedar de esta manera. Ahora cuando le pase la costura, se van a dar cuenta. Tiene que quedar así, como si fuera una cajita. Bueno amigos, ya aquí ven terminada el bolso, saco, mochila. También les muestro aquí otro hecho con el mismo procedimiento, es el mismo modelo, lo que en patchwork, que ya sería unir los cuadraditos y hacer el patchwork, ¿no? Este es de jean reciclado, ¿ves? Y les muestro que se puede hacer con infinidades de materiales del que usted tenga. No tiene que ser uno específico. Ahora les muestro cómo queda. Bueno, aquí les muestro cómo queda de bolso. Entonces, ahora la pondremos así, la viraríamos y quedaría como mochila.